Buenos días. Vamos a hablar acerca de la introducción al MHGAP. El MHGAP, Mental Health Gap, es un programa para superar las brechas de salud mental. Está planificado por la Organización Mundial de la Salud. Lo principal del MHGAP es que está dedicado a médicos y enfermeros que no se dedican a atender problemas de salud para dar los primeros auxilios. ¿Cuál es la importancia de este problema? La importancia es que cerca del 54% de los pacientes pueden llegar a tener trastornos de salud mental y el 13% de la morbilidad de lo que atendemos está relacionado con trastornos de salud mental. De este porcentaje, del 75 al 90% no están atendidos. Este es el MHGAP. El MHGAP sirve para dar los primeros auxilios mentales. Significa que tenemos que poder apoyar, por lo menos inicialmente, a los pacientes en sus trastornos mentales, independientemente de que después requieran un seguimiento más especializado. Es como cuando un paciente pueda llegar a tener un infarto, una obstrucción de la vía aérea. Algo inicial se tiene que hacer en lo que se pueda dar una atención completa, por lo cual es necesario capacitarnos en estos temas de una forma integral. ¿Qué enfermedades vamos a ver? Depresión, psicosis, epilepsia, trastornos mentales y conductuales del niño y del adolescente, demencia, trastornos del consumo de sustancias, autolesión, suicidios y otros trastornos. Es importante que cuando vayamos a ver nosotros vamos a empezar siempre con un orden y este orden va a ser las intervenciones psicosociales. Las intervenciones psicosociales son aquellas que se realizan principalmente a través de la entrevista, tanto con el paciente, con los familiares y dando estrategias educativas, rutinas, cuidados que debe realizar el mismo paciente o sus familiares. También tenemos que ver que se pueden iniciar intervenciones farmacológicas cuando estamos capacitados por ello, derivar a los pacientes cuando es necesario y dar el seguimiento para fines de respuestas y además para nuestro conocimiento, el seguimiento siempre se debe dar en estos pacientes. Puede variar la frecuencia, pero siempre se debe de dar. Trabajar en forma conjunta con los cuidadores, la familia, con el paciente y para establecer vínculos sólidos. Y además esto va a mejorar la inclusión y también evitar la discriminación en estos pacientes. Es importante igual que debemos siempre evitar la discriminación de los pacientes que tengan trastornos mentales, lo cual normalmente sucede porque las familias tienden a esconder a estos pacientes porque les resulta problemático. Las familias cargan con estos pacientes muchas veces sin el apoyo de los servicios de salud. La depresión. La depresión es nuestro primer trastorno que vamos a ver. La depresión no solamente es un estado de tristeza. Normalmente decimos estoy deprimido cuando estoy triste. No solamente es eso, sino es un estado que va a ser persistente y que va a alterar la función eh, del paciente en sus relaciones sociales, en su trabajo y en su autocuidado. Entonces en nuestro caso, en nuestros servicios de salud podemos llegar a tener muchos de estos pacientes que acuden por otros síntomas, pueden acudir por dolores inexplicables, por que no mejoran de algún problema que tienen crónico, exacerbaciones de dolores crónicos que ya tenían, trastornos en el apetito, en el sueño, trastornos que no se explican por enfermedades o que si cuando les explican es porque el paciente los ha leído y encima los trata de explicar, pero no corresponden con un cuadro completo. Entonces pueden tener múltiples síntomas físicos persistentes, sin causa clara. Pueden tener escasa energía, pueden tener alteración del sueño, dormir mucho o no dormir, insomnio, pueden tener estado de ánimo deprimido, persistente, también, pero pueden tener ansiedad, pueden tener pérdida de interés en cosas que normalmente eh, disfrutaban. Entonces, es importante el sueño, cambios en el apetito, ¿sí? Pueden sentirse autoculpables, culparse de la situación a sí mismos, no pueden concentrarse, pueden tener indecisión, pueden tener agitación, inquietud física, pueden ver que se acciona más lentamente de lo normal, pueden tener desesperanza o pueden tener pensamientos o actos suicidas. Es importante que si estos síntomas han estado más de al menos 2 semanas
es importante sospechar de esto, ¿no? Generalmente, pues pasan meses en estos síntomas. Como cualquier problema mental, siempre te vamos a primeramente descartar que no tenga una causa médica. Sí, la desnutrición, el hipotiroidismo pueden provocar alteraciones del ánimo, también el consumo de sustancias, medicamentos que pueden hacer que el estado de ánimo se produzca hacia la depresión, como los esteroides, por ejemplo. Sí. Una cosa muy importante cuando veamos pacientes que sospechemos estos cuadros de depresión es que no tengan su contraparte maniática, que significa la manía. La manía es cuando el paciente tiene elevación del estado, está muy alegre, muy feliz, inexplicablemente. Puede haber disminución de la ansiedad de dormir, puede tener mucha actividad, puede hacer cosas imprudentes, pueden ser impulsivos, pueden comprar, pueden viajar sin tener los presupuestos, endeudarse, porque ven en el futuro que todo va a salir bien. También pueden tener inhibiciones sociales, mm, o sea, pueden no respetar las reglas sociales, se distraen fácilmente y tienen una autoestima exacerbada. ¿Por qué es importante esto? Porque la depresión puede venir dentro del trastorno bipolar. El trastorno bipolar es lo que comentábamos que tiene. La depresión se puede manejar con medidas, pero si estas medidas no las equilibramos, nos puede llevar al trastorno, a la parte maniática del trastorno bipolar. Puede llegar el paciente que está deprimido a volverse maniático y en este caso puede poner en riesgo su salud o su vida. Por lo cual es muy importante, sobre todo en la parte del tratamiento farmacológico, descartar inicialmente que no tenga un trastorno bipolar. ¿Cómo se va a hacer? Pues preguntándole si alguna vez ha realizado estas acciones, ¿no? Impulsivas. La depresión, como dijimos ya más antes, hay que empezar por la psicoeducación. La psicoeducación a la persona y a sus cuidadores. ¿Qué vamos a hacer en la psicoeducación? Les vamos a decir que haga sus actividades que normalmente hacía, aunque no quiera, aunque no tenga ganas, que siga platicando con una persona por lo menos al día, aunque tampoco tenga ganas, y que establezca rutinas. Hay que reducir el estrés, fortalecer los apoyos sociales, hay que hacer que tenga actividades diarias en la comunidad y se puede considerar el antidepresivo, ¿sí? No tratar los síntomas que pueden aparecer. Si nos vino por un dolor que no tiene, pues con otras cosas que no le van a servir. En el trastorno bipolar, cuando sospechamos del trastorno bipolar, si le están empezando a dar antidepresivos, también tiene que empezar a tomar litio, porque si no, se pasa directamente al trastorno, a la parte maniática y puede poner en peligro su vida. Como segundo tema, vamos a hablar de la psicosis. La psicosis en general es una terminación o es la parte de que las enfermedades mentales o los trastornos de salud mental van a llegar a un desorden en el pensamiento y en las capacidades de relaciones humanas de la persona que no le permite relacionarse con los demás, con la sociedad ni su autocuidado. Entonces, el paciente con psicosis no va a tener conciencia de que tiene este problema, por lo cual es muy importante. Tenemos que ver, primero, como dijimos en las anteriores enfermedades, descartar que no tenga un problema médico que esté causando la psicosis, así como el delirium también puede estar causado la psicosis por problemas mentales como infecciones, malaria cerebral, deshidratación, anomalías metabólicas, hipoglicemia, hiponatremia, hipernatremia o efectos secundarios a algún medicamento. En este caso, pues este delirium que se llama así, cuando es un problema médico, va a normalizarse, va a desaparecer cuando se controlen estas situaciones. Si esa persona no tiene problemas médicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si tenemos un episodio maniático agudo, por ejemplo. En este caso, es cuando los pacientes tienen lo que habíamos comentado, tienen un ego alto, son impulsivos, no tienen reglas, todo lo hacen rápidamente, entonces ese es un problema que puede estar en un trastorno de psicosis por un problema maniático agudo, ¿sí? Pero también podemos ver que las personas con psicosis tienen estos datos. Tienen estados delirantes cuando tienen ideas que no se comparten con el resto de su grupo poblacional. Es decir, por ejemplo, no sé, si el paciente, por ejemplo, cree que existen demonios, cuando
sus compañeros de su pueblo pues no creen en eso, el paciente está fuera de lo que normalmente que deberían creer, entonces puede ser que tenga psicosis, sobre todo cuando no hay forma de convencerlo o de razonar con él. Antecedentes, antecedentes personales pueden tener de psicosis, pueden tener lenguaje o conducta desorganizada, habla incoherente. La lógica es diferente, se pueden reír mucho o tienen una apariencia extraña. Generalmente tienen una apariencia descuidada de sí mismos. Sí, hay que aplicar, igual vamos a enfocarnos ahora en la parte de la psicosis, que es necesario que se enfoquen en la psicoeducación de la persona cuando la persona esté fuera de un estado psicótico o generalmente de sus familiares. Los familiares deben ser los que controlen inicialmente estos cuadros de psicosis, indicándoles, explicándoles que el paciente no tiene uso de su razón en esos momentos y que lo que deben de hacer es llevarle a la contención y hacer que pueda poco a poco controlarse. Un paciente con un control medicamentoso adecuado puede llevar él mismo su control porque con el medicamento puede tener un control adecuado, sobre todo si no han pasado mucho tiempo con psicosis sin tratamiento. Entonces es muy importante en la psicosis llevar a diagnósticos tempranos porque estos pacientes pueden llegar a tener un control y pueden llegar a tener un manejo ambulatorio que es lo más recomendable porque es lo mejor para el paciente. Entonces debemos hacer que empezar los medicamentos con dosis bajas, se debe promover el funcionamiento adecuado de actividades diarias, se debe garantizar la seguridad de la persona y de los otros, requiere un paciente con problemas que tenga vigilancia, que alguien lo esté vigilando, no necesariamente la misma persona, pero sí tener un sistema de poderlo controlar. Hacer su seguimiento periódico, se puede rehabilitar en la comunidad. La psicosis, hay muchos pacientes que con un cuadro psicótico bien controlado pueden tener una vida prácticamente normal. Tercer punto, epilepsia. Vamos nosotros a ver, cuando un paciente tiene convulsiones, tiene ataques, nosotros tenemos que ver cuál es la causa. Lo que tenemos que ver es que tiene lesiones en la cabeza, en el cuello, si tiene alteraciones en la vía aérea o en la vía aérea o en la respiración o en algún otro problema que pueda haber visionado una convulsión médica por falta de circulación a nivel cerebral. Incluso las hipoglucemias pueden producir convulsiones. ¿Sí? Entonces tenemos que asegurar que el paciente esté estable, no tenga uno de estos problemas antes de diagnosticarlo inicialmente como un síndrome convulsivo. Es lo mismo que hacemos en las otras enfermedades. Primero descartamos que el origen de estos problemas no sea médico, sino descartando las enfermedades, sobre todo las de urgencia. También tenemos que ver si la persona está embarazada, puede ser preeclampsia o eclampsia, o si tiene antecedentes de embarazo o está embarazada, también para lo de los medicamentos. Muchos de los medicamentos para el embarazo pueden ser teratogénicos. ¿Cómo vamos a nosotros sospechar un cuadro de epilepsia como tal? Cuando hay más de dos cuadros, con pérdida del conocimiento, con rigidez, con mordeduras en la lengua, con incontinencia urinario fecal, y después de la convulsión el paciente está como confundido, con cansancio crónico y debilidad extrema en su cuerpo. Tenemos que nuevamente descartar que no haya neuroinfección, que no haya consumo de sustancias, traumatismos craneoencefálicos o del cuello, enfermedades metabólicas como hiponatremia, hipoglucemia, antecedentes de enfermedad cerebrovascular. Una EBC puede producir tanto isquémico como hemorrágico unas convulsiones. Generalmente tienen un déficit focal posterior, tumoraciones cerebrales, epilepsias, y tenemos que ver si ya tenía algún diagnóstico previo de epilepsia. En la mujer en edad embarazada tenemos que ver lo siguiente, que si los pacientes van a tomar medicamentos pueden haber problemas
del desarrollo, trastornos de malformaciones congénitas. Por eso es muy importante que tenemos que ver que estos medicamentos sean ajustados por un médico especialista, ¿sí? Sobre todo en las primeras fases del embarazo. En los niños, otra cosa importante es que hay medicamentos que pueden producir mayores complicaciones como el fenobarbital. Y pacientes con VIH, en ellos se prefiere el valproato sobre otros medicamentos. En general, en la epilepsia, lo más importante es que pueda el paciente ser referido, si no tiene ya diagnóstico, a un médico que lo pueda dar el tratamiento y luego puede volver a su unidad de primer nivel a hacer el seguimiento, siempre y cuando no hay ya otras alteraciones. La epilepsia, pues, es bien controlada cuando se hace un buen control en los cuidados psicosociales, en la aplicación psicosocial, en los socioeducativos, son importantes las rutinas, evitar el estrés, evitar las enfermedades, descompensaciones, para evitar en todo caso las convulsiones. Y en todo caso, ser consciente de que cuando se ayuda a un paciente con convulsiones, lo más importante es que no se obstruya la vía aérea. No está recomendado y actualmente ponerle nada en la boca porque aumenta el riesgo de lesiones. Solamente tenemos que evitar que pueda lastimarse más. En general, los trastornos conductuales de los niños y de los adolescentes son un grupo amplio de enfermedades que van a provocar alteraciones en esta etapa principal de la adolescencia, en la cual hay cambios de personalidad, en, en la cual también hay desarrollo de muchas funciones, aprendizaje, lo cual condiciona que estos pueden provocar, si no se tratan, secuelas posteriores en cuanto a la capacidad de la persona para relacionarse después con su medio, su capacidad educativa, su acceso a, este, educación y a oportunidades laborales también. Debemos nosotros que ver que existen diferentes características, generalmente conductuales. Los padres generalmente ven que puede haber trastornos que el niño adolescente su conducta no sea la esperada para la edad ni la correcta. Tenemos que nosotros ver que hay factores de riesgo médicos como la desnutrición. Pueden también haber maltrato por parte de los familiares o de otras personas, enfermedades frecuentes o crónicas, infecciones VIH, SIDA, pueden ser, o antecedentes de problemas durante el nacimiento. También tenemos que ver que si el niño tiene dificultades para realizar las cosas normales con su edad y las interrelaciones normales con las personas de su edad. Puede ser muy pasivo, puede ser agresivo o puede ser em, que le guste estar solo. Si todas esas cosas pueden estar condicionadas con algunos trastornos conductuales. Los profesores también pueden tener em, sospechas o pueden ver que el niño no está actuando como debía ser y tiene dificultades para completar su tarea. Hay que evaluar para esto los indicadores de desarrollo cognitivo. Esto se realiza a través de tablas, ver si ha llegado a tener su maduración motora, cognitiva y social adecuadas para su edad. También tenemos que ver si el niño o adolescente muestra repetidos comportamientos agresivos de desobediencia o desafiantes. Si discute con los adultos, se niega a cumplir sus actividades, tiene irritabilidad extrema, dificultad para congeniar con otras personas, rabietas frecuentes, conducta provocativa, niveles excesivos de belicosidad, crueldad, destrucción de la propiedad ajena, roba o algunas otras alteraciones sociales. Tenemos que evaluar también si el niño, para que existen alteraciones, dificultades visuales o auditivas.
¿sí? En este caso, por ejemplo, el niño no logra mirar a los ojos, no logra seguir un objeto con la cabeza, no logra tomar un objeto. En las auditivas, no gira la cabeza a donde le hablan, no reacciona a un ruido fuerte, emite sonidos en vez de palabras. Tenemos que ver que el niño puede tener trastornos conductuales, ¿sí? Hay que brindarle orientación, hay que brindarle, principalmente en estos casos que son más complejos, un acceso a, ya sea a lugares que tengan apoyo psicológico especializado para el diagnóstico y tratamiento de estos trastornos de la conducta. Sí, los problemas emocionales también deben ser importantes para brindar una orientación sobre el bienestar del niño, del adolescente, procurar la psicoeducación, eh, tratar los factores estresantes y hacer que se contacten con los profesionales. En cuestión de la depresión, hay que manejarlo más apegado a la depresión, siempre y cuando teniendo en cuenta que en los niños con depresión puede existir un alto riesgo suicida, sobre todo en los adolescentes, por lo cual sí es muy importante valorar la depresión y valorar el riesgo suicida en los niños con trastornos emocionales asociados a la depresión. La demencia. La demencia también la demencia. La demencia es una alteración que nosotros muchas veces por la terminología la confundimos con la psicosis. La demencia no es un estado psicótico, más bien es un estado de alteración de las capacidades mentales generalmente por una enfermedad degenerativa. Es decir, el cerebro va siendo destruido por muchos motivos, va atrofiándose o va perdiéndose en partes, lo cual hace que la capacidad mental de las personas disminuya notariamente, sobre todo alterando su memoria y su capacidad luego de relacionarse. Es importante que muchas veces está asociado con la edad, aunque sí tiene más riesgo las personas de mayor edad, no es una situación obligatoria por el tema de la edad, ni tampoco la persona que por la edad va perdiendo sus facultades mentales se puede considerar, ¿no? Es una enfermedad que se debe considerar como tal cuando llega al punto de alterar las capacidades mentales. Hay que descartar, igual como en todas las enfermedades, causas médicas, que puede ser infecciones, uso de medicamentos, carencia de vitaminas. Sí, debemos también ver que las alteraciones relacionadas con la demencia, como igual que habíamos marcado con los niños, podían ser provocadas. Este, Las síntomas principales de la demencia, perdón, pueden ser la deambulación, alteraciones en la hora en la noche, agitación, agresividad, pueden tener algunas veces problemas delirios, ansiedad. Em, las personas con demencia generalmente pueden o no tener antecedentes. Eh, los síntomas pueden estar asociados con problemas de traumatismos craneoencefálicos previos, a ser una secuela de traumatismos craneoencefálicos, puede ser también secuelas de eventos vasculares cerebrales, ¿sí? Estos pacientes normalmente tienen, eh, tienen un trastorno en la memoria reciente. No se acuerdan de lo reciente, sino se acuerdan de lo pasado. Pueden llegar a perderse, pueden confabular. Un dato muy importante de la demencia es que el paciente confabula. ¿Qué quiere decir esto? Inventa lo que no se acuerda. Entonces, si le preguntan algo, puede inventarse la parte de la historia que no se acuerda para sentirse bien. El paciente puede llegar a darse cuenta de que empezó a perder sus funciones mentales y puede llegar a un estado depresivo y puede tener riesgo suicida en estos casos. El paciente trata
en su caso, estar lo más consciente posible porque es un mecanismo de protección. Sin embargo, sí puede llegarse a darse cuenta de que está empezando a alterar sus funciones mentales. Eh, por lo cual, muchas veces estos pacientes pueden llegar a preguntar una y otra vez lo mismo. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es en la parte socioeducativa, sobre todo el apoyo a los cuidadores de que estos pacientes requieren supervisión, ¿sí? Dependiendo la intensidad, dependiendo pues, del estado mental del paciente. Sin embargo, generalmente se puede realizar de forma efectiva. El problema aquí es que el cuidador, ante la evidencia de que el paciente pregunta una vez lo mismo y lo mismo, tiene que tener herramientas para no sobrecargarse y para poder darle una respuesta al paciente cada vez que vaya a preguntar lo mismo. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? También eh, hay que ver en las demencias que en algunas enfermedades pueden haber tratamientos médicos, por lo cual es importante también en los pacientes con sospecha de demencia referir al neurólogo de forma adecuada para que puedan determinar si es factible o no realizar un tratamiento médico. Cuando hay mucha agresividad, se pueden recomendar utilizar medicamentos antipsicóticos cuando es necesario. Otra enfermedad importante son los trastornos de consumo de sustancias. Los trastornos de consumo de sustancias son manifestaciones agudas del consumo excesivo de ciertas sustancias, que las más importantes son la intoxicación por alcohol, la sobredosis de opiáceos, la abstinencia al alcohol u otro sedante, las intoxicaciones con estimulantes y el delirio asociado al uso de sustancias. ¿Qué pasemos si la persona llega, nos acude principalmente estos días para el caso de urgencia se da? Lo que tenemos que ver es si es necesario apoyar la vía aérea, desde oxígeno hasta tal vez una intubación, ¿no? Hay que ver que los signos vitales, hay que ver si que la persona no prevenir la broncoaspiración, si estamos en un lugar público, pues ponerlo de lado para que no vomite. Cuando en tratamientos hospitalarios, pues valorar la rehidratación y todo el manejo que se deba de hacer para una alteración del estado de conciencia. Si la persona está sobreestimada, debemos sospechar que pueden ser, bueno, en el primer caso, pues anterior, podemos pensar en opioides, en sedantes, ¿no? En alcohol de dosis excesivas también. En el caso de consumo de sustancias que producen un estado de ansiedad o agitación, vamos a sospechar principalmente en estimulantes, cocaína, anfetamina. Normalmente tienen las pupilas dilatadas, pueden tener ansiedad, agitación, hiperexcitación, aumento de la presión arterial. En estos pacientes también es importante que pueden haber sudor, vómitos, taquicardia y agitación. Puede ser alcohol, puede ser también un síndrome de abstinencia al alcohol, abstinencia a benzodiazepinas y a otros sedantes. O sea, ya también el paciente que dejó de tomar estas sustancias puede presentar una agitación como si estuviera consumiendo unas sustancias estimulantes. Un dato diferente, un diferencial es que si el paciente tiene pupilas dilatadas, dolores musculares, cólicos, cefalea, vómitos, diarrea, lagrimeo, secreción nasal y ansiedad externa, pueden ser abstinencia a opiáceos. Si la persona llega en un estado confusional, ¿qué vamos a sospechar? Vamos a sospechar también un estado de abstinencia, si el paciente dejó de beber en las últimas semanas. Podemos sospechar también un delirio por abstinencia de benzodiazepinas o alcohol. Puede tener pensamientos desenfrenados, agitación, por intoxicación por estimulantes o consumo de otros sedantes. O sea, el consumo de estimulantes puede tener una variante también como un estado confusional. También pueden ser secundarios a problemas médicos como traumatismo craneoencefálico, hipoglicemia, neumonía, otras infecciones, sobre todo por la hipoxia, encefalopatía hepática, accidentes vasculares cerebrales. La persona que ha usado estimulantes puede tener pupilas dilatadas, excitación, pensamientos desenfrenados, pensamiento desordenado, comportamientos extraños y el antecedente de consumo de sustancias y hipertensión arterial.
Vamos a platicar ahora de la autolesión o suicidio. La autolesión, el suicidio, el consumo de sustancias y la depresión se consideran emergencias de salud mental porque estos pacientes pueden tener riesgo de vida, generalmente en las intoxicaciones pues, por la misma sustancia, pero en la depresión y en la autolesión, en el comportamiento suicida, pues de completar un comportamiento suicida y acabar con su vida. Sí, generalmente estos pacientes pueden tener ya datos de que haber intentado autolesionarse. Tienen pensamientos o planes de autolesionarse. Su ideación va a ir aumentando con el tiempo y va a encontrar más detalles y va a hacerlo cada vez mejor hasta el momento que lo pueda llegar a realizar. ¿Sí? Puede tener depresión, puede tener psicosis. Bueno, la depresión es la más frecuente y la más importante, pero también trastornos de consumo de sustancia, epilepsia, otros trastornos mentales en los cuales el paciente se da cuenta y ve que su estado mental no lo logra controlar, puede llevar a una depresión o a comportamientos suicidas. Mm.